¿Qué harías si una versión olvidada de ti misma comenzara a reclamar su lugar en tu vida? En este cuento de misterios y sombras, Ana descubre un lado de su pasado que creía enterrado, pero que regresa en el momento menos esperado. A medida que los recuerdos de una puerta prohibida y mensajes siniestros la atormentan, deberá enfrentar el reflejo de una verdad que siempre quiso ignorar, antes de que sea demasiado tarde. Capítulo 1. El primer mensaje. Noviembre avanzaba sin prisa, pero con una intensidad que parecía colarse por cada rincón de la ciudad. El frío había llegado para quedarse y una neblina espesa se instalaba cada noche, envolviendo las calles en un manto inquietante que solo se disipaba cuando el sol lograba asomarse. Ana llevaba una vida tranquila y casi anónima. Sus días transcurrían en el trabajo en una pequeña librería y las tardes de regreso a su apartamento, siempre en soledad. La rutina en algún momento le había parecido reconfortante. Ahora era solo un recordatorio de la monotonía que llenaba su vida. Sus pocos amigos parecían haber seguido adelante con sus propias familias, sus propios sueños, y Ana, en sus noches de insomnio, se preguntaba si algún día lograría escapar de esa inercia que la envolvía. Fue una tarde casi al final de noviembre, cuando encontró la primera carta. No tenía remitente, y al abrirla, un escalofrío recorrió su espalda. Una sola frase estaba escrita, en letras temblorosas, casi como si la persona que la escribió la hubiese hecho con toda prisa y con nerviosismo. Recuerda lo que hiciste el 23 de julio. Ana sintió que el corazón le daba un vuelco. El 23 de julio, la fecha le era familiar. Pero por más que intentaba, no podía recordar nada específico de ese día. Con una mezcla de confusión y curiosidad, guardó la carta en su bolso, tratando de ignorar el nudo en su estómago. Tal vez se trataba de una broma, se dijo a sí misma, o de una carta destinada a otra persona. Sin embargo, la caligrafía temblorosa y el tono ominoso de la frase seguían rodando su mente mientras volvía a casa bajo el cielo oscuro de noviembre. Esa noche, mientras el viento ululaba en las ventanas de su departamento y la neblina se espesaba fuera, Ana no pudo dormir. Algo en esa carta había despertado una inquietud que no lograba explicarse. Revisó sus diarios y su agenda, buscando cualquier mención de la fecha, pero no encontró nada. Al final, exhausta, se dejó llevar por el sueño, pero su descanso estuvo lleno de imágenes difusas, voces susurrantes y sombras que no reconocía. Capítulo 2. Las notas continúan. En la mañana siguiente, aún sin poder sacarse de la cabeza la extraña carta, Ana trató de ignorar lo que sentía como un mal presagio. Se sumergió en su trabajo, organizando los estantes de libros y atendiendo a los pocos clientes que entraban en la librería. Pero justo al caer la tarde, cuando estaba cerrando la tienda, encontró una segunda nota en el parabrisas de su auto. No olvides quién eres, Ana. Esta vez las palabras le provocaron un escalofrío aún más fuerte. No era posible que esto fuera una coincidencia. El mensaje era personal, dirigido a ella de una manera que comenzaba a resultarle profundamente inquietante. ¿Quién le estaba enviando esas notas? ¿Y por qué ahora? Era como si alguien estuviera tratando de revivir algo que ella en algún momento había enterrado muy hondo. Con la carta en mano, condujo de regreso a su departamento en un silencio tenso. La ciudad bajo la luz tenue de las farolas parecía aún más opaca, casi fantasmal. A cada esquina, a cada sombra, Ana sentía la presencia de alguien, aunque al mirar alrededor no había nadie ahí. La paranoia comenzaba a instalarse en su mente, y sin poder evitarlo, empezó a preguntarse si realmente estaba sola. Suscríbete. Capítulo 3. Ecos del pasado. Los días pasaban con lentitud, y la calma aparente de Ana se hacía añicos cada vez que encontraba un nuevo mensaje. Las notas aparecían en lugares inesperados, como si alguien estuviera siguiéndola de cerca, observando cada uno de sus movimientos. No había un patrón claro en los mensajes, cada uno parecía más críptico que el anterior.
Algunas frases parecían tener sentido, mientras que otras le resultaban completamente enigmáticas. Una noche, mientras revisaba los mensajes en la penumbra de su sala, uno de ellos captó su atención de forma especial. La frase, escrita con una caligrafía más firme y definida que las anteriores, decía: ¿recuerdas la puerta que nunca cruzaste? Ana sintió una punzada de dolor en las sienes. Esa frase le resultaba dolorosamente familiar, aunque no lograba recordar por qué. Había algo en sus recuerdos, una imagen borrosa de ella misma de niña, de pie frente a una puerta que no se atrevió a cruzar. Pero antes de que pudiera concentrarse más en esa memoria fragmentada, un miedo visceral la invadió y dejó caer la nota al suelo. Esa noche el sueño la eludió. Ana se encontró presa en un insomnio febril, dando vueltas en su cama tratando de recordar más sobre aquella puerta. Los recuerdos de su infancia, una época que siempre había sentido difusa y desconectada, comenzaron a cobrar forma, como sombras que firmemente encontraban su lugar en la oscuridad. Había destellos, una casa en el campo, largos corredores y esa puerta siempre cerrada. Capítulo 4. La visita inesperada. Unos días después, a finales de noviembre, cuando una tormenta azotaba la ciudad, Ana recibió una llamada inesperada de su madre. No hablaban con frecuencia, y menos aún de temas del pasado. Su madre siempre había evitado las conversaciones sobre su niñez, y Ana hasta ahora nunca había sentido la necesidad de preguntar demasiado. «Ana, cariño, ¿todo va bien?» La voz de su madre sonaba nerviosa, como si ella también percibiera la tormenta que se acumulaba en la vida de su hija. «Sí, mamá, estoy bien», Ana mintió, dudando si mencionarle algo de las notas. «¿Por qué me llamas ahora?» Su madre titubeó como si hubiera estado buscando palabras correctas. «Es solo que he estado pensando en cosas de antes, en cosas que tal vez deberíamos haber hablado antes. Ya sabes, la memoria es algo frágil». Ana sintió cómo se le aceleraba el corazón. Esa frase le resonaba extrañamente con las notas que había estado recibiendo. «La memoria es frágil». Repitió esas palabras en su mente y por primera vez sintió que su madre también sabía algo que ella no. Antes de que pudiera formular una pregunta, su madre le hizo una última advertencia, en un susurro casi inaudible, como si temiera que alguien le estuviera escuchando. «No te acerques a lo que olvidaste, Ana. A veces es mejor que algunas puertas permanezcan cerradas». La llamada se cortó. Ana se quedó mirando el teléfono con una mezcla de miedo y frustración. Sus manos temblaban y se dio cuenta de que, a pesar del frío, estaba sudando. Esa noche, el recuerdo de la puerta, cada vez más claro y palpable, la invadió por completo. Sentía como si esa puerta estuviera dentro de su mente, pulsando, esperando a ser abierta. Suscríbete. Capítulo 5. Cruzando el umbral. La tensión fue acumulándose y Ana sintió que ya no podía soportarlo más. Sabía que debía volver a la casa en el campo, el lugar de su infancia, para enfrentar lo que fuera que estuviera escondido en esa puerta. La neblina, el viento helado de noviembre y el temor incesante en su pecho no lograron detenerla. Esa noche condujo hasta la vieja casa familiar, un lugar que no había visitado en años. Cuando llegó, la casa estaba tal y como la recordaba, vieja, silenciosa y envuelta en una atmósfera que parecía detener el tiempo. Entró y caminó por los corredores, siguiendo el eco de sus propios pasos y el latido frenético de su corazón. Finalmente llegó a la puerta, aquella puerta que nunca había cruzado, aquella que aparecía en sus recuerdos como una sombra siniestra. Sin pensarlo 2 veces, giró la manija y la abrió. El cuarto estaba vacío, salvo por un único objeto en el centro, un espejo cubierto por una sábana antigua. Sin saber por qué, se acercó al espejo y retiró la sábana encontrando su propio reflejo. Pero algo estaba mal. La imagen en el espejo no solo reflejaba su apariencia actual, sino algo más.
En el fondo del reflejo, detrás de ella, había una figura familiar y distorsionada. Sonreía, un eco de su propia imagen, pero diferente, como si hubiera otra Ana atrapada dentro del cristal. Fue ese momento en que la verdad golpeó su mente con la fuerza de una tormenta. La Ana que había llevado esa vida monótona y tranquila no era la única. Había otra versión de ella, una versión que había quedado atrapada en el pasado, en esa puerta cerrada, en aquel 23 de julio. Y las notas, los mensajes, no provenían de alguien externo, provenían de esa otra Ana, de la parte de ella que había quedado atrapada en el tiempo. Ana retrocedió, horrorizada, al comprender que esa versión de ella misma, esa sombra que le observaba desde el espejo, no estaba dispuesta a quedarse ahí para siempre. Unos días después, a finales de noviembre, cuando una tormenta azotaba la ciudad, Ana recibió una llamada inesperada de su madre. No hablaban con frecuencia, y menos aún de temas del pasado. Su madre siempre había evitado las conversaciones sobre su niñez, y Ana hasta ahora nunca había sentido la necesidad de preguntar demasiado. «Ana, cariño, ¿todo va bien?» La voz de su madre sonaba nerviosa, como si ella también percibiera la tormenta que se acumulaba en la vida de su hija. «Sí, mamá, estoy bien», Ana mintió, dudando si mencionarle algo de las notas. «¿Por qué me llamas ahora?» Su madre titubeó como si hubiera estado buscando palabras correctas. «Es solo que he estado pensando en cosas de antes, en cosas que tal vez deberíamos haber hablado antes. Ya sabes, la memoria es algo frágil». Ana sintió cómo se le aceleraba el corazón. Esa frase le resonaba extrañamente con las notas que había estado recibiendo. «La memoria es frágil». Repitió esas palabras en su mente y por primera vez sintió que su madre también sabía algo que ella no. Antes de que pudiera formular una pregunta, su madre le hizo una última advertencia, en un susurro casi inaudible, como si temiera que alguien le estuviera escuchando. «No te acerques a lo que olvidaste, Ana. A veces es mejor que algunas puertas permanezcan cerradas». La llamada se cortó. Ana se quedó mirando el teléfono con una mezcla de miedo y frustración. Sus manos temblaban y se dio cuenta de que, a pesar del frío, estaba sudando. Esa noche, el recuerdo de la puerta, cada vez más claro y palpable, la invadió por completo. Sentía como si esa puerta estuviera dentro de su mente, pulsando, esperando a ser abierta. Suscríbete. Capítulo 6. El reflejo liberado. Ana retrocedió lentamente del espejo, el corazón desbocado, mientras la otra figura, su otro yo, atrapada en el cristal, continuaba observándola con una expresión cada vez más intensa. Esa sombra en el espejo, esa versión de sí misma que parecía desgastada y llena de resentimiento, comenzó a moverse de manera distinta, como si los dos reflejos ya no estuvieran sincronizados. Era como si aquella Ana en el espejo hubiera esperado este momento durante mucho tiempo, como si hubiera planeado cada detalle para poder comunicarse, para liberarse. En su interior, Ana supo que algo terrible estaba a punto de suceder, pero no podía apartar la mirada del espejo. Sin embargo, la sombra en el reflejo no rompía su contacto visual, y sus labios empezaron a moverse, pronunciando unas palabras inaudibles. Ana se acercó lentamente, intentando leer lo que decían, hasta que al fin pudo entender el mensaje. «Tú me dejaste aquí». Aquellas palabras resonaron como un trueno en su mente. Todo encajó. Años atrás, Ana había cerrado esa puerta de su mente, sepultando recuerdos de momentos difíciles, decisiones dolorosas y secretos familiares. Había quedado una versión ideal de sí misma, libre de aquel peso. Esa sombra, su otro yo, había quedado atrapada en esa parte olvidada de su mente, encadenada a los recuerdos que Ana decidió ignorar.
La figura en el espejo comenzó a golpear el cristal desde dentro. Sus golpes eran suaves al principio, casi como un susurro, pero se hacían más fuertes, más insistentes. Ana retrocedió aterrorizada. Podía ver cómo la imagen de su otro yo se volvía cada vez más desesperada. Cada golpe resonando en sus propios huesos como si el cristal estuviera a punto de quebrarse. Fue entonces cuando una voz grave y fría surgió de su mente. Una voz que no era la suya, pero que parecía conocerla mejor que nadie. El pasado siempre encuentra la manera de regresar, Ana. El espejo comenzó a vibrar. La otra Ana, con una sonrisa de triunfo, hizo un último movimiento y golpeó el cristal con toda su fuerza. El sonido fue ensordecedor, un estallido que llenó la habitación y reventó las luces de su alrededor. Ana cubrió su rostro, pero sintió un frío intenso que le recorrió la piel, como si algo helado se deslizara fuera del espejo y se apoderara del espacio de su alrededor. Cuando alzó la mirada, el cuarto estaba en penumbras y el espejo había quedado hecho añicos en el suelo, cubriendo el piso de fragmentos afilados como cuchillas. Pero algo no estaba bien. El ambiente había cambiado. Era el mismo cuarto, pero el aire era distinto, más denso, y el silencio que lo rodeaba parecía oprimir sus oídos. Ana se giró y vio algo que la hizo temblar. Frente a ella, de pie en el centro de la habitación, estaba su otro yo, la sombra del espejo, mirándola con una sonrisa gélida y los ojos llenos de tristeza insondable, casi enloquecida. «Gracias por liberarme», dijo la sombra, con una voz que, aunque era idéntica a la suya, tenía un tono vacío, distante. Ana trató de retroceder, pero sus piernas no respondían. Intentó gritar, pero ningún sonido salió de su garganta. Era como si su propia voluntad estuviera siendo drenada, como si aquella sombra se estuviera apoderando de su ser. La figura dio un paso hacia ella, y antes de que Ana pudiera hacer algo, sus manos heladas tomaron las suyas. «Ahora es tu turno de esperar», susurró la sombra, y el mundo comenzó a desvanecerse en torno a Ana. Capítulo 7. La nueva Ana. Unos días después, cuando los vecinos notaron que no habían visto a Ana salir de su departamento, alertaron a la policía. Al entrar, los agentes encontraron el lugar desordenado, con fragmentos del espejo esparcidos por todo el suelo. Sin embargo, a Ana la hallaron sentada junto a la ventana, mirando hacia afuera, con la expresión de calma en el rostro como si nada fuera inusual. Esa noche, Ana volvió a su vida, o al menos eso parecía. Retomó su rutina en la librería, caminaba por la ciudad, saludaba a los pocos conocidos como si todo fuera normal. Pero había algo distinto en ella, algo que sus compañeros de trabajo y vecinos notaron de inmediato. Su mirada era más fría, distante, y rara vez sonreía. Algunos decían que sus ojos reflejaban un vacío, una tristeza que antes no estaba ahí. Con el tiempo nadie sospechó nada extraño, excepto por un único detalle. Algunas noches, en la tranquilidad de su departamento, podía escucharse el sonido de golpes suaves y desesperados, como si alguien estuviera atrapado, intentando salir de algún lugar escondido. Ana, o la sombra que ahora ocupaba su lugar, simplemente sonreía cada vez que los escuchaba. Suscríbete. Había aprendido a vivir con esos ecos, esos susurros del otro lado. Después de todo, ahora era ella quien estaba al mando. Fin.